Bueno, bienvenidos nuevamente, bueno, una clase más, un módulo más. Bienvenidos a todos y todas, les agradezco de nuevo, como todos los días les digo, que estén acá y que puedan aprovechar esta capacitación. Bueno, ayer hemos tenido una jornada extensa que se ha extendido más de una hora de lo que estaba previsto. Pero bueno, estuvo muy buena, la primera también, 2 excelentes jornadas, así que no quiero meterles presión a los docentes de hoy, pero, pero fueron excelentes jornadas, seguramente hoy va a ser así, vamos, hay que mantener la vara alta. Bueno, ¿qué más les quería? Les quería comentar también de que todas estas clases están siendo grabadas, así que seguramente después de que terminen con el módulo de 4 de mañana, vamos a subir todas las clases, de la 1 a la 4 todas juntas para que estén disponibles. Bueno, les vuelvo a comentar lo que le digo en todas las clases van a estar estructuradas, primero se va a hacer la exposición por parte del docente, después va a hablar la invitada, mientras ustedes pueden ir plasmando en el chat las preguntas que tengan, que al finalizar la exposición van a ser leídas y ahí respondidas. Bueno, presento al moderador del día de hoy. Él es Alejandro Saya, es licenciado en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, y magíster en Comunicación Audiovisual por Emerson College, no sé si está bien dicho, en Estados Unidos. Es parte del cuerpo docente de la Universidad Blas Pascal desde 1995, así que los dejo ahora con Alejandro. Gracias Ceci. Bueno, bienvenidos, un gusto para recibirlos y que estén con nosotros hoy. Como decía Ceci, los alentamos y los invitamos a que vayan volcando todas sus preguntas en el chat, porque hacia el final de la presentación, como fue en todos estos días, en todas estas jornadas, vamos a tomarnos el tiempo para ir evacuando dudas y charlando sobre todas las cuestiones que vayan surgiendo. El tema de hoy es la realización, vamos a estar hablando de esos elementos dentro de la carpeta de proyecto, y para ello contamos con el profe que nos acompaña hoy. Él es licenciado en Cine y Televisión por la Universidad Nacional de Córdoba. Allí también se desempeña como profesor de producción en el Departamento de Cine y Televisión, y también está a cargo de la materia de Diseño y Gestión de Proyectos Audiovisuales en la Universidad Nacional de Villa María. Es autor, es productor y es director audiovisual, y también investigador en temas de producción audiovisual en ambas universidades, en la Nacional de Córdoba y en la Nacional de Villa María. Le damos la bienvenida entonces a Roberto Caturelli, nuestro profe de hoy. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, si quieren podemos ir viendo la presentación. Básicamente vamos a Perfecto. tratar algunos temas, tópicos que están previstos para hoy, como son esos documentos que a veces confusos o difíciles de resolver, o que uno busca tratar de encontrar una bibliografía o alguien que te diga cómo es y dónde está, y en verdad no hay casi antecedentes de textos que puedan explicar qué es una propuesta estética, pero siempre se pide, ¿no? Se pide propuesta estética, o a veces propuesta estético-narrativa, o en el caso de algunos de los concursos aparece propuesta estética, propuesta narrativa, propuesta audiovisual en esta presente convocatoria. Y en verdad, cuando uno tiene que empezar a pensar qué forma tiene, cómo se hace, empieza a sentir que se le queman los libros, ¿no es cierto? Eso no tiene que preocuparlos, nos pasa a todos. Y cada uno que arma un proyecto se encuentra con esta situación. Básicamente, una propuesta estética podría definirse, nosotros vamos a basarnos en un par de trabajos basados en esta ausencia. Uno que hizo el profesor Larroque en La Roca, en la Cátedra Blanco, en la FADU UBA, y otro es un texto de la Universidad de La Plata, del profesor Benavides, todos docentes de proyectos audiovisual o de producción,
y más o menos una posible definición, esa que aparece en la placa, que creo que ustedes están viendo, dice, es el recorrido de la puesta en forma en un proyecto audiovisual, que no puedo salir de acá, el recorrido en un proyecto audiovisual, en un proyecto de una obra audiovisual específica, exponiendo cómo se abordarán y relacionarán orgánicamente los significantes audiovisuales a través de la puesta en escena en tanto el universo autónomo, guiado, imaginado, pensado, propuesto por el o la autora, realizador, realizadora, director, directora de la misma. En definitiva, es un texto que tratamos de armarlo con la forma de un texto continuo, redactado, pero puede tener la forma que sea, siempre y cuando pueda hacer esto de expresar qué es lo que estamos intentando hacer más allá de lo que aparece en el guión. De un guión o en el caso de un, de un documental puede ser un tratamiento, pero todo lo que está ahí, está en el guión. Por lo tanto, uno piensa en una propuesta estética, tiene que pensar en que va a decir algo que ya no esté dicho, que no esté ya dicho, porque va a formar parte del mismo proyecto. Entonces, ¿qué más vamos a decir? Bueno, esa idea del concepto estético eh, que va a guiar la forma. Básicamente responde al término de cómo se ve, cómo va a ser, ¿no? Cómo se ve y cómo se escucha, qué forma va a tener. Uno sabe que cuando va al cine o ve una producción, se dice que podés olvidarte completamente de cómo era la historia, podés olvidarte de muchísimos detalles, pero es cierto que en la memoria de uno, cuando te dicen una película, lo primero que asocias es alguna imagen o alguna serie de imágenes o algo de lo que viste y que forma parte generalmente de la puesta en escena, pero no solamente de la puesta en escena, sino eso va a implicar que hay una puesta de cámara y simultáneamente también hay un concepto de montaje, o sea, una puesta en tiempo. Todo eso es lo que uno registra cuando ve, cuando memoriza, ¿no? Registra o recuerda de algo que vio alguna vez. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de construir cómo quisiéramos que sea vista o recordada esta película. Es decir, el director, cuando lee el guión, va a imaginar visualmente cada uno de los momentos con una forma que solo él puede tener en la cabeza. Aquí hay que tratar de explicar o de contar, eh, aunque sea parcialmente, cómo lo estamos imaginando. Ahora, no es solo, digamos, un relato de aficionado, es decir, este es un punto de vista. Así es como se ve, ¿no? Pero, o así me gustaría que se vea. Pero además el director, digamos, es un profesional que se supone que conoce el lenguaje audiovisual y sabe que el uso de los elementos, de los distintos elementos, de cómo va a contar la historia, forman parte de ese relato, forman parte de esa narración. Es decir, lo estilístico también, como dice Borwell, lo estilístico también forma parte de lo narrativo, también es narrativo, es decir, el estilo también cuenta algo que a lo mejor en el guión todavía no alcanzamos a ver. Así que esto es muy importante. ¿Qué placa estamos viendo? Vamos a la La siguiente. dos. Tanto la propuesta estética dice contempla a todas las áreas. El director escribe la propuesta estética, pero no va a hablar solamente de cómo va a ser para dirigir o cómo va a ser su trabajo como director, sino de la visión general y más amplia posible de en todos los que auditivamente tiene la película. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? ¿No? Recordamos, los elementos de la puesta en escena
los escenarios y los decorados, es decir, cómo se ven esos escenarios y decorados, la actuación, ¿no? El carácter, la composición, el tono de los actores, el estilo actoral, y no solo cómo los actores se ven, cómo se ven en cuanto a su vestuario, maquillaje, peinado, y la iluminación, y cómo es el aspecto de la iluminación. Pero además tenemos, desde lo fotográfico, la puesta de cámara, ¿no? Desde dónde está la cámara. Es decir, todo lo que compone el arte, todo lo que compone la dirección de fotografía en la realización de una película. Y por último, todo lo que compete al director de sonido. Y no solamente en un aspecto técnico, sino en el aspecto creativo. ¿Cómo va a ser ese paisaje sonoro? ¿Cómo va a ser esas imágenes sonoras? Y no solamente enunciar cuál es el tema musical que quiero poner, sino cómo va a ser la música, cómo va a sonar o va a relacionarse la música con el resto de los elementos, cómo cada uno de estos elementos se relaciona con el resto y cómo es la puesta en tiempo, que sería el montaje. Por lo tanto, esa propuesta estética tiene que dejar una idea de que hay una comunión orgánica, ¿no?, entre todos los elementos y que expresa siempre la visión del director. Esto porque muchas veces en la propuesta estética decidimos abrir una llave y pedirles si están definidos, si ya están y ya forman parte del equipo, al resto de los colaboradores, esa colaboración. Y decimos, bueno, a ver que el director de fotografía nos aporte un criterio fotográfico o la mirada fotográfica o el director de arte. Y esto no es que no se pueda hacer, pero la mirada general o la visión parte de cómo lo está pensando hacer el director antes que todos los demás. Porque todos los demás o todas las demás propuestas responden a la propuesta inicial que hace el director. Es decir, los criterios fotográficos o los criterios de arte o los criterios de montaje no son más que una respuesta acerca de cómo vamos a hacer esa visión que tiene, vamos a poner en la realidad técnica esa visión que tiene la propuesta estética inicial del director, que debe contemplar todos los elementos. Se supone que un director es alguien que domina el lenguaje audiovisual, por lo tanto, domina esa orquestación de los distintos elementos. Entonces, ¿cómo debe ser una propuesta estética? Pasemos a la siguiente placa. Por un lado, debe tener coherencia con el presupuesto y el diseño de producción. Es decir, aquí aparece la primera relación. Si bien todos esos elementos han sido mencionados ya dentro del proyecto, en la propuesta de diseño de producción o en el plan de producción o en el documento, sea cual sea que nos están pidiendo, que tiene distintas formas en cada uno de los concursos, pero en realidad siempre hace falta poner las consideraciones técnicas y de producción, o el diseño de producción, o el plan de producción, que son las cosas que nos están pidiendo. Ese plan de producción tiene que poder, esa propuesta estética tiene que poder dialogar con ese plan de producción. Es decir, lo primero que tiene que quedar en claro es que esta propuesta estética tiene que estar mostrándose factible en los documentos que elabora el productor. Por lo tanto, aquí nos encontramos con muchas veces el primer problema. Todos estos documentos, como son la propuesta estética, las motivaciones del director, los dejamos para el final cuando armamos el proyecto, y generalmente pueden ahí aparecer los conflictos, porque en realidad el equipo de trabajo que arma el proyecto tiene que partir de conocer en detalle cómo es que va a ser filmada la película. Entonces, al momento de elaborar un presupuesto, ese presupuesto tiene que dar cuenta muchas veces de los costos que implica llevar a cabo las decisiones estéticas que se están tomando. Así que, bueno, esto
es una construcción de ida y vuelta y deberíamos tener en cuenta ese aspecto. Otro aspecto, bueno, eso primero. Luego nos preguntamos, ¿para qué sirve la propuesta estética? Es decir, ¿cuáles son los objetivos de hacer la propuesta estética? Un objetivo es, bueno, cumplir porque lo pide la convocatoria, ¿no? Es verdad. Pero digo, dentro de esa convocatoria tiene que ser un texto que no sea tedioso para el jurado. Y los jurados tienen que leerse la carpeta. Imagínense que nosotros tenemos que armar esa presentación siguiendo, esto digo como criterio general, no solo del polo, sino de cualquier convocatoria. El orden que te piden los ítems es el orden en que uno debería acomodarlo, ¿no? Y en ese orden es muy probable que los jurados o el jurado que se encuentra con el proyecto también lo lea en ese orden. Entonces, una vez que ya hemos leído el storyline, la sinopsis, el guión, cuando llegamos a un documento como la propuesta estética, si nosotros volvemos a encontrar lo que ya estaba escrito, o si la propuesta estética no dice nada, no aporta nada nuevo al descubrimiento y la inmersión que ese jurado está haciendo en el proyecto, bueno, se vuelve tedioso, y se vuelve un documento a saltear. Pero nosotros tenemos que ver de qué forma lo convertimos en un proyecto que le dé valor, en un documento que le dé valor al proyecto. Entonces, seducir al jurado, ¿no? Y mediante la exposición de un proyecto singular, coherente, sólido, factible y sobre todo orgánico, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos. Ahora, el otro objetivo es que esa propuesta estética, como yo ya les dije, sirve para trabajar el proyecto junto con el área de producción, pero para trabajarla con todas las demás áreas. Es decir, es además un documento que va a ser una guía cuando, como director, me encuentre desorientado, me olvide de qué era lo que quería hacer, y entonces el documento guía vuelve a demostrar, ¿no? O a despertar de cuál era el sentido que se pensó alguna vez. Recuerden que también el proceso de hacer una obra audiovisual es extremadamente largo y en el medio está pasando la vida, ¿no? Entonces, lo primero que yo me imaginé a lo que me imagino el día antes del rodaje, hay distancias y cambios y pasaron cosas y entonces es muy bueno poder retomar. Por lo tanto, digamos, esa propuesta estética también tiene un valor más allá del momento de presentación del proyecto y debemos pensarlo como un documento que nos sirve y nos guíe y complemente al presupuesto. ¿Cómo tiene que ser esa propuesta estética? En principio, debe ser sintética y directa, no puede divagar, no puede intentar sumar palabras u ocupar espacio por ocuparlo, ¿no? Tiene que ir directamente a mencionar cuáles son los aspectos como decisiones que ya han sido tomadas, ¿no? Debe dar cuenta de los aspectos generales que se han ideado. Además, debe demostrar, y acá es muy importante, eso es parte de esa coherencia general del proyecto, debe demostrar que se cuentan con los recursos y las herramientas para poder construir esa poética que quiero construir, ¿no? Esos recursos son los recursos humanos y los recursos técnicos. Entonces después, fíjense que no solamente se cruza con el guión, se cruza con el plan de producción o con el diseño de producción, pero se cruza también con el listado de equipo técnico, se cruza también con el elenco, con el listado del elenco, porque uno tiene que leer algo que, como jurado, yo pueda evaluar que es posible ser hecho por ese equipo y con esas condiciones y en ese cronograma.
O sea que también tiene que tener esa vinculación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros achicamos el proyecto, ¿no? Y lo empezamos a achicar desde el punto de vista de la propuesta o a reducir esa propuesta estética al mundo de las posibilidades que están dadas por las limitaciones presupuestarias, que pueden estar dadas por las limitaciones propias del equipo, que pueden estar en general que se suman. Cuando yo condiciono mi propuesta estética a lo que puedo hacer, corro el riesgo de no estar proponiendo nada, ¿no? Corro el riesgo de que esa propuesta no se impone como un desafío. Y en verdad lo que logra seducir es tener un gran desafío dentro de la propuesta, es decir, tenemos que tener en claro qué es lo que propone en tanto desafío estético, que implica muchas veces buscar ahí la novedad. Bueno, por ahí no hay guiones originales, no hay guiones originales. Lo que lo hace original es la relación con esa propuesta, es la relación con el modo en que el director quiere contarlo, ¿no? Entonces también hay que pensar en esa poética propuesta, eh, tiene que poder pensar el director o jugar el director a exponer claramente qué es lo que quiere hacer como director, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer con esta película? ¿Qué es lo que quiere hacer con este guión? ¿No? Que viene aquí a buscar sorprender a un espectador, con qué viene aquí a buscar la novedad. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. La propuesta estética es una propuesta antes que nada conceptual, es decir, parte de definir, ¿no?, una serie de conflictos. Es decir, ¿qué quiero comunicar con esta película? ¿Cuál es la visión del mundo que tiene ese director? Y eso va a ser básicamente conceptual. Una forma de pensarla y elaborarla es empezar a pensar cuáles son los conceptos generales que se ponen en juego en este relato y en los distintos momentos de los relatos y en relación a los escenarios y en relación a cada uno de los elementos de la puesta en escena, en relación a los personajes, eh, alrededor de qué concepto gira en la vida, ¿no?, o la historia de cada uno de los elementos, de cada uno de los personajes, etc. Y empezar a buscar con qué valores vamos a asociar cada uno de esos elementos, cada uno de esos conceptos, ¿no? Entonces, en esa relación de los conceptos con valores, esos digo, me refiero a valores estéticos, empezamos a poder jugar, ¿no? Entonces, la soledad es oscura, por ejemplo, la soledad es oscura o es clara, es roja o es azul, es blanca, es mira de arriba o mira de abajo, desde dónde se va a contar aquí, ¿no?, en tanto punto de vista. Si juego con el concepto del miedo o el terror, ¿no? Desde de qué manera o con qué elementos estéticos se va a asociar en este proyecto particular. Entonces, de algún modo, también esa propuesta estética tiene que ser un recorrido que plantee otra forma de contar la historia, complementando a cómo se está contando en el guión. Por lo tanto, no puede estar atada a utilizar criterios cerrados, ¿no? A utilizar y decir, el criterio que voy a tomar es un determinado criterio durante toda la película, porque lo que voy a tener son distintos momentos, ¿no? Entonces, en un momento del desenlace, por ejemplo, todo lo que yo he propuesto puede cambiar estéticamente, porque los personajes están cambiando y porque las historias están cambiando. Entonces hay que tener en cuenta que también tiene que la propuesta estética dar cuenta de ese arco dramático. Por eso
toda propuesta estética es también narrativa. Es importante, como tip, pensar en incorporar en esa propuesta estética imágenes. Saben ustedes que en un diseño gráfico uno puede intercalar imágenes que me vayan referenciando lo que quiero hacer, de tal modo de que no sea solamente una suma interminable de textos y de palabras. Y además, incluir para mencionar referencias visuales y audiovisuales de otras piezas preexistentes que uno puede mencionar, aunque hay que tener cuidado de no ser excesivamente referenciador, digamos, porque ponemos demasiada cantidad de referencias y a veces las referencias no pueden ser demasiado contradictorias unas con otras, porque generamos más confusión en esa lectura que aclarar. O sea, la función de las referencias es aclarar una idea, ¿no? Es que visualmente quien lee pueda imaginarse este, qué es. Entonces las referencias tienden a ser referencias siempre más o menos reconocibles y más o menos universales, pero tampoco podemos usar como referencias solo referencias estrictamente del cine clásico, ¿no? Porque si no, todas las películas van a querer parecerse a Citizen Kane, o todas las películas de suspenso van a querer ser La Soga, y entonces termino no diciendo nada con esas referencias, si no pongo referencias que realmente me guíen hacia los puntos esenciales de la película que quiero hacer. Entonces tiene que haber una relación estética directa con el proyecto. ¿Y por qué estoy referenciando en esa tal película o en esa tal referencia? Y bueno, y dentro de esa propuesta describir, ¿no?, qué aspecto va a tener la imagen, cómo va a ser tratado el color, cómo va a ser la luz, ¿sí?, cómo va a ser el montaje, cómo se van a relacionar los planos, cómo va a ser la relación entre plano y plano, cómo es el raccord, cómo, bueno, cada uno de los elementos que ustedes ya conocen del lenguaje, ¿no? Cómo es el sonido, cómo suena, cómo es la sonoridad. Y dejar en claro qué se va a contar con esas herramientas. O dejar en claro que se va a contar con, ese que no debería ir con acento, dejar en claro que se va a contar con las herramientas para lograrlo. Como ya dijimos, uno tiene que decir, tengo los recursos humanos y tengo la tecnología para hacer esto. O sea, me hago esta propuesta estética porque la puedo hacer. Hago esta propuesta porque yo creo que lo puedo filmar de esta manera, ¿no? Tampoco puede estar muy distante de la realidad general del proyecto. Y debe guardar relación con la historia, ¿no? Como decíamos, es la propuesta estética siempre una propuesta narrativa. Es decir, cuando a veces nos dicen propuesta estética, ¿qué diferencia hay con una propuesta estética narrativa? ¿Qué diferencia hay con esto que aparece en algunas de las convocatorias, desarrollo de proyecto, entre paréntesis, propuesta estética narrativa audiovisual? Bueno, son diferentes formas de ponerlo o de estructurarlo, ¿no? Podemos pasar a la siguiente placa, ¿vale? Esto es una propuesta estética tiene que hacer referencia a la narración y al arco dramático. Una propuesta estética narrativa tiene que profundizar esa relación, quizá, digamos, se espera que sea más esa relación de lo narrativo con la estética, es decir, cómo los elementos estéticos van aportando a cada momento de esa narración. Y cuando lo pensamos en las tres cosas que aparecen cuando nos piden desarrollo de proyecto en alguno de los concursos, pensemos la propuesta estética como estrictamente los elementos de la puesta en escena, la propuesta audiovisual, los elementos de la puesta de cámara y del montaje,
y como propuesta narrativa, la relación entre todo eso, es decir, la relación con el guión o con la historia que se está armando. Bueno, algunas recomendaciones: cuidar, evitar repetir información que ya está en el proyecto. Como dijimos, no puede ser repetitiva, ¿no? Y reproducir lo mismo que hay. Evitar detalles técnicos innecesarios. A mí no debería detenerse en la propuesta en el hecho confuso. Es decir, si bien venimos diciendo, yo tengo que demostrar de que cuento con los recursos para poder contar la historia de esa manera, no es dentro de la propuesta estética donde yo voy a decir, voy a usar tal modelo de cámara, porque eso no es propuesta estética, ¿no? Tener tal cámara no es mi propuesta estética, es una propuesta técnica. Entonces hay que jugar para que la propuesta realmente sea estética. Entonces, voy a hacer esto porque tengo con qué hacerlo. No es lo mismo incorporar como parte de la propuesta estética definiciones estéticas. Nada aportan desde lo estético porque no me dicen cómo van a verse las cosas. Tampoco, también hay que evitar llenar de textos vacíos de contenido, ¿no? Utilizar un lenguaje apropiado referido a los conceptos del lenguaje audiovisual, ¿no? Y no hacer aguas, digamos, en la propuesta estética, mencionando, utilizando terminología que no es la terminología adecuada. Yo no puedo decir, la luz va a ser pareja. Yo tengo que decir cómo va a ser el clima lumínico utilizando una terminología de los conceptos tradicionales de iluminación, porque luz pareja es lo que yo le pido al vendedor de veladores cuando voy a comprar un velador, pero no es lo que yo le puedo pedir a una película. No se entiende qué quiere decir eso desde el punto de vista del lenguaje y la terminología. Bueno, del mismo modo hay que cuidar en esa relación que no haya nada que no se esté diciendo con la terminología adecuada. Y centrarse no en las imposibilidades, no en todo lo que yo no puedo hacer, ¿no? Y la manera en que lo voy a suplir, o en aquellas cuestiones que surgen de las limitaciones, sino verdaderamente centrarme en cuáles son los elementos que van a hacer distinta este proyecto, qué es lo esencial en esta propuesta estética, por qué, digamos, puedo hacer algo diferente. En ese sentido, el concepto de desafío del director puede estar expresado en este tipo de documentos, ¿no? El director va a decir cuál es su desafío desde el punto de vista estético y pensar que esa propuesta estética debe enriquecer nuestra carpeta de proyecto en la lectura que uno hace que no puede ser un documento más, sino que tiene que ser un documento que a mí me termine de definir algunas cosas que no me habían quedado claras en el guión. Ese es otro punto importante, poder hacer ese análisis de cuáles son las dudas que más fácil surgen en un lector que lee el guión por primera vez, para tratar de usar la propuesta para aclarar ahí lo que puede no estar claro, ¿no? Del mismo modo, junto con el otro documento esencial que va a ser el director, que es la motivación del director o la carta de motivación, este es un documento de la misma manera donde el director va a expresar de alguna forma cuál es su desafío y qué busca con hacer esa película. Eso es un poco también lo que aparece en la motivación. Nada más que la motivación es mucho más personal, ¿no? Aparece como un documento mucho más personal del director o de la directora, donde no solo explica por qué quiere hacer el proyecto, qué lo motiva a hacer el proyecto, sino que además deja en claro, por el modo de expresar esa motivación, que cuenta con las competencias necesarias para poder hacerlo.
a mí lo que me motiva a hacer esta película es todo esto porque la puedo hacer también. O sea que siempre hay que dejar en claro eso. Es decir, son documentos que tienen que sumar solidez, ¿no? Si no, hay que volver a escribirlo desde cero, ¿no? Si lo único que, si la motivación del director son un montón de dudas, ¿no? Un puñado de dudas que el director tiene, pues entonces no sirve, no está bien expresado, ¿no? Las motivaciones tienen que poder ser claras y ser fuertes. Ahora, existen distintos conceptos de motivación, distintas formas de escribir una motivación. Una es aquella motivación súper personal o personalísima, descarnada, que sale de lo visceral del director, ¿no? Entonces, yo quiero contar esta historia que es sobre una gran injusticia, porque yo viví una injusticia en mi vida, en mi aspecto personal, mi historia ha sido cruzada por esa injusticia y entonces eso me lleva a querer contar esa historia. Eso está muy, muy bien porque en realidad es el aspecto del compromiso, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tiene el director? Nos habla, ¿no? De cuál es el compromiso que tiene el director con este relato, con esta historia, con contar esta historia. Eh, Está muy bien, pero digamos también que esa motivación que yo le llamo personalísima o visceral, no puede ser visceral lo cotidiano, no puede ser visceral un hecho cotidiano que le pasa y que forma parte de la vida de cualquier persona. O sea, si realmente no es un hecho que lo esté atravesando en lo profundo, ¿no? Este, digamos, no aparece como un elemento visceral decir voy a contar esta historia sobre la vida de la historia de la milanesa porque yo como milanesa una vez por semana, ¿no? Eso está dentro del ámbito de lo cotidiano. Querer conocer, hacer el documental sobre la historia de la milanesa, quizá tendría que tener unas motivaciones personal o trascendente que pueda llamar la atención y hablar de un compromiso, o directamente optar por otra manera de escribir la motivación, ¿no? Entonces, hay que ver si realmente existe esa cuestión visceral, ¿no? En nuestra relación con el proyecto. Pero a veces la relación con el proyecto es simplemente una relación que tiene que ver con lo profesional. Quiero hacer esta película porque estoy en el momento justo de mi carrera, porque antes hice esto y quiero hacer este proyecto porque después mi plan es ir y apuntar hacia este otro lado, ¿no? Entonces a veces hay directores que vienen de haber sido guionistas, de haber sido productores, de haber sido directores de fotografía y ahora decido introducirme en la dirección o porque quiero debutar con este proyecto que vengo trabajando y va a ser mi ópera prima o porque en la relación de otras obras que he hecho tal o cual motivación desde lo profesional. Esa motivación profesional desde lo profesional lo que va a tratar de exponer, ¿no? En esa vamos a tratar de exponer cuál es el desafío que tiene el director desde lo profesional. También es personal, porque su vida o su historia profesional o su carrera también es personal. Pero digo, es otra forma de plantearse la motivación u otro aspecto. Por supuesto, a veces combinamos las dos. Hay un componente de lo visceral, hay un componente que tiene que ver con lo terrenal de alguna manera. Esa motivación puede tener un componente de marketing, ¿no? Y ese componente de marketing es que nosotros podemos utilizar la motivación para poner ahí algo que todavía no ha sido dicho en el proyecto, algo que no hemos podido calzar en ningún lado. Entonces es muy importante que este documento, si bien decíamos, como decíamos, la propuesta estética no puede dejarse, ¿no? Puede ser lo último que yo redacte. Entonces,
una vez analizando cómo está y cómo son los de esa carpeta y de ese proyecto, puedo detectar en dónde tiene debilidades, cuáles son las debilidades posibles que tiene el proyecto, y en función de esas debilidades más fuertes, puedo reforzarlo agregando conceptos que son, de algún modo digo, marketineros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con marketinero? Que esto que hace el marketing de decir o poner palabras que no está en la realidad, ¿no? Poner con palabras aquello que no está en la realidad. O fortalecer aquello que es débil. Yo no sé, digamos, pero en construcciones, se usa en la construcción de la comunicación política y de los discursos políticos. Por ejemplo, en la Argentina, el partido, más allá de no quiero hacer una discusión sobre lo ideológico, pero el partido, ¿no?, que tradicionalmente fue representado por las ideas conservadoras, los conservadores crearon un partido que se llama Cambiemos, ¿no? Entonces, el cambio sería como la respuesta marketinera a ser conservadores. No iban a ser un partido que se llame Conservemos, ¿no? Sino que iban a ser un partido, o sea, el condimento del marketing está ahí puesto en el nombre, de decir con palabras algo que si bien es contradictorio con la realidad, es mucho más amable para el que lee. Entonces, pensando en ese lector que es nuestro jurado, también, digamos, en las motivaciones, uno puede poner conceptos que terminan siendo políticamente correctos, pero no porque sí, sino en relación a este proyecto, ¿no? Y en relación a la persona de este director, y que puedan tranquilizar las dudas que pueda tener ese lector. Entonces, creo que esos son los conceptos de la motivación que uno tiene que complementar. Y ahí termina la presentación, pero seguimos, ¿no? Faltan temas. Los otros temas y los otros documentos que... Ahí está. Inicio mi video. Los otros documentos importantes que tenemos o elementos que tenemos importantes aquí son, y que estaban en el currículum, ¿no? Tenemos el currículum vitae del director, del productor y del guionista. Es importante a los fines del armado de ese proyecto que no sea también el currículum lo último que ponemos, porque nos piden el currículum, adjuntemos los 3 currículum, y los currículum tienen formatos, formas y contenidos que son diferentes, difíciles de leer, contradictorios, cada uno tiene construido su propio currículum vitae que va actualizando y todo lo demás. Pero el currículum de proyecto no es el mismo currículum vitae que yo uso para cualquier otra cosa. Porque no hay un currículum que sirva para todas las cosas, sino que uno tiene que amoldar el currículum de acuerdo a dónde lo va a presentar. Entonces, también es importante retocar y trabajar el currículum, no porque va a mentir, sino sacar lo que sobra y lo que no es importante ser mencionado. Por ejemplo, ¿para qué voy a decir que tengo 5 certificados de inglés si en realidad esta no es una coproducción ni nada que tenga que ver con el idioma inglés? Y si lo fuera, tampoco valdría la pena mencionar que tengo 5 certificados de inglés, porque no estoy buscando trabajo de traductor, sino que voy a decir domino el inglés. Y entonces con eso voy a dejar tranquilo al que lee de que mis competencias me permiten dirigir a un actor que no habla castellano, por ejemplo. Del mismo modo pasa con los 3 currículums, ¿no? Los currículums tienen que dar cuenta de que se cuenta con los antecedentes y las competencias suficientes para poder llevar adelante ese proyecto, y si los antecedentes no son suficientes, porque me estoy presentando ópera prima, no puedo decir que tengo hecho un largometraje antes, al revés, voy a firmar una declaración jurada que diga que no tengo hecho un largometraje antes, pero sí tienen que estar por lo menos destacados los elementos donde yo demuestre que puedo dirigir esta película poniendo a hacer. Entonces,
hay que armar los currículos. Y después, desde el punto de vista formal, del formato, tratar de condensar todo en un mismo diseño gráfico y, o sea, con esto voy a lo que sigue. Es necesario en el armado final del proyecto que haya alguien que diseñe gráficamente el proyecto, ¿no? Hace falta que alguien se tome ese trabajo, ya sea un diseñador profesional o ya sea alguien del equipo, pero hay que establecer una única línea cuyos elementos de diseño gráfico coincidan con los conceptos de la película, o con el concepto general de la película. No hace falta que sea un diseño súper elaborado, porque a veces no nos alcanza presupuestariamente o el tiempo o el dinero para hacer un diseño muy complejo, pero sí tenemos que tener un diseño que esté acomodado y que exprese de alguna manera en lo visual, cuando uno lo lee, el tipo de proyecto que vamos a hacer. Y aquí, digamos, por último, pienso en algo muy importante. No es solamente una cuestión de diseño gráfico, sino prácticamente es una cuestión que tiene que ver con una corrección de estilo, ¿no? Y con una edición de documentos. Vieron que las editoriales tienen un tipo que es el editor del libro, que hace la edición y que termina de darle la forma que físicamente y el texto y el diseño de todo el libro va a aparecer. Igualmente hay una corrección de estilo. Es importante porque a veces ya estamos pensando muy bien y ya se están diseñando carpetas, proyectos muy buenos visualmente, pero también, además del diseño gráfico, se debe contar con alguien que haga ese trabajo general de corrección de estilo y y del armado o la edición, digamos, de la forma y el formato que tiene el proyecto. Uno de los problemas que puede aparecer para la lectura de un jurado más o menos avispado, y no tiene que tener tanta experiencia, es que uno se encuentra con un proyecto que lo empezás a leer y es notable la diferencia en cómo está escrito o cómo está redactado, la terminología que usa, un documento y otro documento y otro documento. Y te da a entender que está claro, un documento que fue escrito por una persona y otro documento que fue escrito por otra persona, por ejemplo, lo que escribe el productor, lo que le toca escribir al director o lo que le toca escribir a otro miembro del equipo en el armado. El problema es que la lectura se empieza a volver trabado porque cada uno está escribiendo de manera realmente muy disímile y ves en un proyecto esto que es una especie de cadáver exquisito de estilos y de modos de expresar, que está bien, hablan de la diversidad de la conformación del equipo, pero ponen la duda acerca de si todos están pensando en la misma película. Entonces nosotros necesitamos que quede claro que todos están pensando en la misma película. Una forma es tratar de unificar esa redacción. Pasar por un proceso de corrección, porque no todos vamos a escribir igual. Una cosa es un pitching, donde cada uno va a expresarse de una manera, pero en la carpeta tiene la carpeta de proyecto demostrar mucho más esa unidad y organicidad, siendo continua su lectura y demostrando que todo el equipo es uno, y está contando y armando un mismo proyecto, ¿no? Que no se van a pelear al segundo día de producción porque habían entendido que la película eran dos películas o tres películas distintas. Entonces ese final es muy importante hacerlo. Cuando uno trabaja un proyecto, porque hay proyectos que son elaborados prácticamente por una sola persona, que está haciendo todos los documentos, no va a pasar eso que hay distintos estilos de redacción. Sí, lo que pasa es que el proyecto hecho por una sola persona no tiene a veces un punto de referencia. No sabes si lo que vos te estás imaginando y lo que vos estás leyendo en lo que vos escribís va a ser lo que leen los otros. Entonces también necesita tener un corrector, alguien que haga ese proyecto antes de enviarlo y que le
y con el cual discutir si entiende, si el que leyó entendió o no entendió lo mismo que el que arma el proyecto. O sea que en cualquiera de los dos casos hay que tener en cuenta esa revisión y ese armado unificado, ¿no? Que no es solamente poner todo pegar todo en un mismo PDF. Me parece que son los elementos que van a hacer y aportar muchísimo a la solidez del proyecto. Es mucho más de lo que uno piensa cuando arma un proyecto, el valor que tiene el leer un proyecto que se deja leer para ese jurado, que se deja leer fácilmente, de una manera continua, que su lectura no resulta trabada ni resulta molesta. Bueno, nada más. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Ahí ya nos vamos a estar comunicando y vamos a seguir hablando cuando lleguen las preguntas en la última parte de este encuentro. Y ahora quiero presentar a nuestra invitada. Ella es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Blas Pascal, donde es docente de la casa en el área de realización. Es documentalista, especializada en temáticas sociales y familiares y educativas. Ganó concursos del INTA, del INCA, de Canal Encuentro, y en 2 veces del Polo Audiovisual Córdoba, con proyectos muy distintos que nos va a contar ahora. Es Luciana Dadone. Un gusto, Luciana, recibirte, y todo tuya la atención. Bueno, gracias Ale, hola a todos y todas. Gracias Roberto, buenísima tu explicación. Iba tomando notas, iba pensando también, ahí iba agregando cosas en mi presentación cuando ibas contando vos. Bueno, yo voy a presentar, también voy a compartir pantalla. A ver, me hacen un ok si eso está sucediendo. Ahí voy. Voy a Perfecto. la presentación. Bueno, buenísimo. Bueno, yo traje como dos, a ver, esperen que no quiero, ahí está. Yo gané 2 proyectos en el Polo. Creo que carpetas, no sé, ya no llevo la cuenta cuántas hice de cuántos proyectos, y gané solo algunos, con lo cual traje acá 2 ejemplos que me gustaría que los tomemos como un ejemplo para criticar y para ver. De hecho, cuando me avisaron del Polo, dije, bueno, a ver, ¿qué habremos puesto en esas carpetas, ¿no? Y las volví a revisar. Con lo cual tengo ya un montón de críticas a mí misma y a mi mismo grupo para pensar cada uno de esos proyectos. Entonces me parece divertido poder criticarlos, poder reverlos y poder criticarlos. Entonces, bueno, eso sería como lo primero. Los 2 proyectos que yo gané con el Polo son muy, muy diferentes, y de diferentes años también. Uno es un largo documental, se los cuento rápidamente, como para que después cuando veamos la propuesta estética y veamos la motivación, puedan ir siguiendo un poco la idea. Uno es un largo documental que ganamos este año, se llama El Cordobazo de las Mujeres. Es un proyecto que deviene de un libro escrito por Viviana Fulcieri. Ella empezó a observar esta foto típica del Cordobazo, en donde se ve a Tosco con un grupo de hombres, y empieza a ver que esta foto era cuadrada, y empieza a preguntarse por qué era cuadrada. Y entonces, bueno, va al archivo, creo que fue el archivo acá provincial, y bueno, y empieza a investigar qué pasaba con esa foto y cuáles eran los márgenes de esa foto, hasta que encuentra el original, encuentra el negativo, y lo ve, y empieza a ver que en los márgenes de esas fotos había muchas mujeres. Entonces, con esa idea, que es como el detonante de la película, esa cosa bien cinematográfica, ¿no? de Viviana encontrando el resto de esa foto, develando el resto de esa foto, surge esta idea de empezar a buscar, bueno, quiénes son estas mujeres, empezar a saber quiénes son. No se conocen entre ellas, algunas sí, algunas no. Empieza una investigación enorme, y entonces hace un libro que se llama Las Mujeres del Cordobazo. Hablamos con ella, bueno, ella nos da los derechos y planteamos este largo documental que se llama El Cordobazo de las Mujeres. Ese es un proyecto, y el otro proyecto no tiene nada que ver, es un proyecto de desarrollo que presentamos, creo que, no me acuerdo si es 2018, 2018, sí. 2018, ¿no? Una convocatoria para desarrollo e innovación. Entonces, yo venía trabajando hacía bastante tiempo en unos proyectos de investigación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia, con un proyecto que se llamaba Estudié Ingeniería. Nosotros lo que hicimos, una plataforma web
muy humilde y muy sencilla, por un proyecto de investigación muy chiquito, pero hicimos una plataforma para incentivar a los alumnos del último año de la escuela secundaria a estudiar ingenierías. Entonces en esa plataforma uno, bueno, puede encontrar las diferentes ingenierías, puede saber en la provincia dónde estudiarlas, y puede, a través de unos videitos, unos videos documentales, conocer algunos proyectos ingenieriles. Entonces, bueno, ingeniería civil, ¿qué es lo que hace un ingeniero civil? Bueno, puede hacer esto y esto. ¿Qué hace un ingeniero ambiental? Bueno, puede hacer esto y esto, ¿no? Entonces, ese proyecto, que empezó siendo un proyecto de investigación para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pensamos y empezamos a plantearnos la posibilidad con Belén Urqueta, que es una persona que es especialista en transmedia, en narrativas transmedias, empezamos a pensar la posibilidad de generar una serie que fuera documental y ficcional, en realidad 360, realidad virtual, con 360, en donde el usuario iba a poder intervenir, participar en esa serie, y en donde íbamos a plantear un protagonista que era un adolescente, que es el público meta, un adolescente que se va a encontrar con un panorama, digamos, desastroso, o un posible desastre que iba a suceder en la provincia de Córdoba. No sé, se está por romper o se está por fisurar el dique del lago San Roque, con lo cual en las próximas 2 horas se va a inundar todo Córdoba. Entonces lo que va a hacer este adolescente, va a empezar a buscar, va a empezar a pedir asesoramiento a diferentes ingenieros, por ejemplo, para ese caso, no sé, un ambiental, un telecomunicador, un civil no sé, y un informático, por ejemplo, va a pedir asesoramiento para ver qué cosas puede hacer, qué soluciones o qué desarrollo de soluciones puede ir pensando para evitar esa catástrofe. Entonces era una serie un poco ficción y un poco documental, porque todos los ingenieros son ingenieros reales, y además las posibles soluciones y los posibles problemas los trabajamos con todos ingenieros. O sea, fue un proyecto que era muy importante para que sea verosímil, que tenga ese dato y ese trabajo desde la realidad. O sea, nosotros empezamos a convocar a todos estos ingenieros, empezamos a pensar y a discutir muchísimo, porque para nosotros desde el audiovisual era, no sé, se rompe el dique San Roque, no se puede romper, ¿no? Decir ingeniero, bueno, más o menos, se le arma una grieta, no puede tener, bueno. Entonces empezamos como a trabajar con ellos, bueno, ¿qué cosas podrían pasar? Bueno, puede pasar que bueno, sería muy complejo, pero entonces empezamos a ser más precisos en el modo de contar. Entonces es una fisura en el dique San Roque, entonces es una fisura porque se mueven las placas tectónicas de un lado y del otro, bueno, empezar a trabajar ya con contenido que no es real, pero sí posible. Entonces por eso nos asesoramos y trabajamos con ingenieros para presentar el proyecto. Ya para presentarlo trabajamos con un grupo importante de ingenieros. Entonces, bueno, esos son los 2 proyectos, les conté así como rápidamente para que podamos ir entonces a la motivación y a la propuesta estética. Paso a la motivación, yo puse como título motivación o carta de intención, que es lo que en general te va a pedir cualquier organismo a donde vos te presentes, y yo puse o por qué el jurado elegiría este grupo, o por qué me elegiría a mí, o en qué me diferencio, o por qué yo soy la persona indicada para realizar este proyecto, ¿no? Yo creo que cuando el jurado lee esto, el jurado tiene que terminar de decidir. Yo siempre pienso que todos los proyectos que se presentan son buenos. Entonces, si yo fuera jurado y tengo que elegir uno de estos proyectos, no sé, de 100 proyectos elegimos 30, y de los 30 y quedaron 3. Estos 3 son buenos, o sea, no hay duda que son buenos. Bueno, yo creo que la carta de motivación puede hacer que el jurado finalmente me elija a mí. Entonces yo creo que en esa carta, un poco siguiendo lo que decía Roberto, tengo que trabajar el propósito final de ese proyecto, por qué yo quiero contar esto, por qué yo quiero hacer este proyecto. Puedo ir en esa relación que contaba Roberto, que sea o íntimo, porque viene de una experiencia visceral mía, que yo quiero contarle y que quiero exponerla ahí, puedo poner una foto también, si esa experiencia también puede llevar una imagen. Tengo que contar por qué yo personalmente quiero hacer este proyecto, por qué yo quiero contar esto, por qué para mí es importante que esto sea un acervo cultural para la provincia o para la nación o para el mundo, ¿no? Ahí trabajo lo regional, ahí veo para dónde, digamos, cómo es mi proyecto. Por ejemplo, el de estudio de ingeniería, bueno, los 2, el de Cordobazo también, son 2 proyectos, bueno, el Cordobazo que tiene que ver con la historia argentina, y el de ingeniería que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿por qué es importante como acervo cultural este proyecto, ¿no? A mí me parece importante plantearlo en ese espacio. Y por otro lado, lo que también planteaba Roberto, un poco cuál
cuáles son los antecedentes, pero no a nivel currículum, sino este grupo de trabajo. ¿Por qué es el indicado para hacer este proyecto? Digamos, si yo leyera 2 proyectos exactamente iguales, leo el mismo proyecto, bueno, con la motivación o la carta de intención, para mí yo tengo que resolver por qué se lo doy a A y no a B, digamos. Para mí ese es el espacio, insisto, más allá del currículum, ¿no? Porque por ahí mi currículum es fantástico, el del otro es bárbaro, el otro es fantástico, pero a lo mejor no es armónico, como decía Roberto antes, ¿no? Entonces, el Cordobazo de las mujeres, bueno, nosotros nos reunimos un grupo de gente que justo veníamos trabajando en eso, que justo nuestras experiencias venían desde esos lugares, entonces me parece que le termina dando. Si yo presento algo y digo, bueno, el productor viene trabajando en esta temática, yo también, entonces encajan todas las piezas encajan. Y entiendo que la mejor forma de llevar este proyecto adelante es con este grupo. Eso pienso yo cuando pienso y cuando planteo una motivación. ¿Ah? Voy a mostrarles. Ahí no sé, Ale, ¿se está viendo ustedes? ¿Se están viendo ustedes Sí, o los sí. veo yo nada más? Nosotros estamos viendo tu pantalla. Ah, bueno, pero a ustedes no se ven, En la ¿no? Ahí no. presentación. Perfecto. ¿No? Listo. No, porque yo los veo y molestaba. Bueno, esta es la motivación de estudiar ingeniería. Acá en esta motivación yo puse a la derecha cómo lo escribí, tal cual, y a la izquierda las críticas, ¿no? Entonces, esta motivación no se las quiero leer parte a parte, pero básicamente tiene como, bien que son como cuatro partes, o 3 partes. La primera tiene que ver con el concepto de motivar. El proyecto motiva el estudio o incentiva el estudio de las ingenierías, y por qué nosotros estamos motivados para motivar, ¿no? Es como una doble entrada que nos parece interesante para plantear. El segundo párrafo tiene que ver un poco con unas ciertas cuestiones teóricas. Este proyecto, como viene de un proyecto de investigación, nosotros ya tenemos un recorrido teórico y una investigación previa que nos parece importante ponerla. De nuevo, si hay 2 estudios de ingeniería, ¿por qué nos eligen a nosotros? Y porque nosotros venimos laburando hace un año con el estudio de ingeniería anterior. Entonces no es lo mismo que este grupo que se acaba de juntar a pensar ciertas cuestiones sobre la ingeniería. Entonces por eso yo pienso que acá nos elegirían a nosotros, ¿no? Siempre en diálogo con el jurado, siempre pensando qué pensaría el jurado, siempre pensando desde ese lugar, ¿no? Entonces ese segundo párrafo tiene que ver con eso. Planteamos ciertos conceptos teóricos para enfatizar que yo vengo trabajando con eso hace tiempo. Por otro lado, acá habla del impacto de las tecnologías, y sigue hablando un poco sobre las cuestiones, ahí donde dice el impacto de las tecnologías, también algunos conceptos teóricos, y hablamos de la idea volvemos como a la idea de motivar, pero respecto a lo educativo y el lenguaje audiovisual. Entonces ahí que decimos, como todo el equipo presentante, director, productor, guionista y demás, como todo el equipo presentante somos docentes, sabemos un poco además cómo contar, cómo armar este proyecto. Digamos, son como los 4 elementos que nosotros planteamos así, esto está copiado y pegado tal cual lo presentamos al polo. Yo ahí puse en la presentación, pero yo creo que hubiera hecho más hincapié en poner que somos un grupo de docentes y que tenemos herramientas pedagógicas, porque este proyecto es muy importante a nivel pedagógico. Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, cómo podría estar en las aulas este proyecto, ¿no? O si está en una plataforma web, si está en internet, bueno, ¿qué herramientas pedagógicas podrían funcionar? Porque nosotros podríamos llevarlo al aula, o podría ser ejercicios para las primeras carreras de ingeniería, o podrían ser ejercicios para los últimos años del colegio. Entonces yo creo que ahí falta un párrafo. Yo critico esto y creo que ahí debiéramos haber trabajado un párrafo, y no está acá el antecedente del estudio de ingeniería del proyecto de investigación. Ahí la crítica es un poco más amable porque probablemente estaba antes, probablemente lo pusimos antes en el proyecto, esto un poco que decía Roberto, ¿no? Finalmente, Roberto decía, finalmente alguien tiene que encontrarle como toda esa coherencia en general. Cuando yo presento proyectos lo hago yo y lo releo todo, porque si no lo que suele suceder es que repetimos 500 veces las mismas cuestiones, y eso el jurado, yo si fuera jurado, me cansa. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en eso. Entonces, bueno, tal vez no pusimos en la motivación el antecedente del proyecto, tal vez estaba antes. Entonces, si es así, funciona, está bien, pero si lo pusimos después sería un error. Para mí debiéramos acá poner este antecedente. Entonces, vuelvo con las preguntas que me hacía antes de
¿Por qué me elegirías a mí? Bueno, por estas cuestiones que probablemente si hay otro estudio de ingeniería, no las tiene. Yo lo pensaría como desde ese lugar. Voy a ir acelerando porque ya veo que estoy mal de tiempo. Bueno, Estamos bien, estamos bien. bueno, y el segundo, que es sobre el Cordobazo de las mujeres, nosotros no lo puse acá porque es más largo, pero nosotros elegimos que la motivación la escribiera Viviana Fulcieri. Entonces, la motivación está escrita como en esa primera persona de ella, ¿no? Yo ahí hubiera agregado, de nuevo, la crítica, hubiera agregado que si hay 2 cordobazos de las mujeres, ¿por qué nos elijan nosotros? Bueno, porque nosotros tenemos los derechos del libro, que es muy importante y que lo agregamos a todas las cartas de la documentación. Eso es muy importante, porque si nosotros no hubiéramos tenido los derechos, no podemos hacer este proyecto, por lo menos no como está planteado, ¿no? Por otro lado, una cuestión íntima, como decía Roberto, que es que a nosotros nos sucedió algo cuando nos juntamos este equipo, son 2 equipos de trabajo completamente distintos en los 2 proyectos, que cuando nosotros nos juntamos para plantear este proyecto fue una conversación telefónica de 5 minutos, en donde yo por mi trabajo, yo trabajo en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, veníamos haciendo todo unos conversatorios sobre el cordobazo. Yo venía de hacer 5 conversatorios del cordobazo. El guionista y productor de este proyecto venía trabajando con Viviana en cuestiones del cordobazo. La realizadora venía trabajando también en unas cuestiones del cordobazo, en unas herramientas interactivas para contar las formaciones del cordobazo y recorrer las calles de Córdoba en relación al cordobazo. Digo, fue una locura. El guionista nos llamó por teléfono y dijo, miren, mi amiga Viviana Fulcieri, queremos hacer esto, y todos dijimos, wow, pero en los últimos 3, 4 meses de nuestra vida veníamos por caminos diferentes trabajando esto. Yo eso lo hubiera puesto en la motivación. Para mí debiera haber sido un párrafo de la motivación, porque me parece que esas cosas, bueno, es algo íntimo que me parece que debe quedar para mí en el proyecto. Para mí no es casual que justo esa semana, que justo el polo, que justo esa semana, que justo nosotros, que esas cosas me parece que es interesante por ahí ponerlas. Entonces eso con respecto a los 2 proyectos. Y con respecto a la propuesta estética, de nuevo, puse como el título, es una propuesta estética o tratamiento estético, como suelen ponerle, o cómo hago para que sepan cómo se verá, cómo le cuento a otro lo que imagino, cómo materializar mis ideas, cómo ordenar la presentación. Y ahí, para mí, en cada propuesta estética, uno tiene que pensarla en función de cada proyecto. A veces funciona, como por ahí decía Roberto, trabajarlo en función de la estructura narrativa. Si yo ya trabajé la estructura narrativa arriba, entonces puedo en la propuesta estética ir trabajando por esos segmentos. Pero si la estructura narrativa quedó clarísima y me conviene ir trabajándolo por escenas, entonces puedo trabajarlo por escenas, o por temas, o por, qué sé yo, por ahí yo, el cordobazo de las mujeres podría haberlo tratado por mujeres, por cada una de esas mujeres contar cómo, o por recorridos, o por cómo voy descubriendo esa fotografía, qué mujeres voy a, bueno, para mí no hay una manera de hacerlo, para mí cada proyecto te va a pedir cómo hacerlo, y entonces voy a decidir si es por la estructura narrativa, si es por el tema, si es por una escena, si es por cuestiones técnicas que tengo que tener en cuenta. A lo mejor estudié ingeniería, tenía que tener cuestiones técnicas porque era trabajando en 360. Entonces para mí uno va a tener que ir eligiendo en cada uno de los casos cómo es el modo más sencillo de leerlo. Para mí estas carpetas es un modo de comunicarme con el jurado. Entonces, tengo que ponerme la piel de ese jurado para leer esto y para que me sea cómodo, para que sea una estructura orgánica, para que sea cómodo. En general, para mí lo primero que tenemos que contar es el espíritu general, porque si no después entramos a todas esas cuestiones técnicas de la foto, la luz, el sonido, y al final no conté cuál es el espíritu. A veces para contar ese espíritu necesito un fragmento de una película, a veces necesito editar algo, a veces necesito tomar 2 o 3 pedazos de películas y editar algún pedazo para mí para decir, bueno, esto más o menos es el espíritu. Para mí esa idea general es importante, que no sea pesada, porque yo no puedo contar el espíritu en 25 minutos, ¿no? El jurado también tiene un tiempo. Yo me acuerdo una vez en Buenos Aires, tuvimos como una devolución de un jurado, unas cosas de paca que ganamos, y nos decían, por ejemplo, no sé, habían tenido creo que 300 proyectos, y se habían hecho, por ejemplo, una estructura de cómo corregir. Entonces decían, bueno, todos los que pasan la sinopsis, seguimos no sé qué, todos los que pasan no sé qué, seguimos. Entonces yo también pienso que hay que ser
muy económico al momento de contar los proyectos, porque si no pasó la sinopsis, no va a ser, entonces pasé la sinopsis, voy a seguir con lo próximo, voy a seguir con lo próximo. Si en algún ítem me detengo y hago una propuesta estética de 10 páginas, me parece que me estoy equivocando, me parece a mí, ¿no? Que me estoy equivocando porque voy a consumir demasiado tiempo y ellos necesitan pasar a otra, a mí me quedó muy presente eso, ellos necesitan pasar a otro estadio para seguir aprobando cosas de ese proyecto, me parece. Bueno, obviamente siempre una relación con el presupuesto, siempre. Destaca un poco lo que decía Roberto, él habla de comunión orgánica, como un arreglo armónico, claramente tiene que ser un mismo proyecto. A veces pasa que presento un proyecto a 2 o 3 instituciones, y bueno, y tengo que pensar cuál es el objetivo, qué es lo que quiere esa institución, por qué es diferente para esta institución. Bueno, eso no es solamente reemplazar la palabra y poner Inca Polo, no, porque realmente los objetivos son diferentes. Entonces, desde ese lugar, me parece que tengo que plantearlo claramente y tengo que leerlo, releerlo y pensar si el lugar donde lo estoy presentando, si es pertinente como lo estoy presentando para esa institución, ¿no? Y por otro lado, para mí también a veces es importante presentar junto a la propuesta estética, no tengo idea cómo se llama, pero yo lo llamo material de investigación, algo filmado, algo que, por supuesto, yo no puedo ir a filmar un demo porque no tengo la plata, porque estoy pidiendo la plata es porque no la tengo, ¿no? Entonces, en general, yo no puedo salir a filmar un demo de la presentación, porque no tengo esa plata. Pero sí algo o por ejemplo, puedo editar pedacitos de cosas que yo haya hecho, ¿no? En un proyecto, por ejemplo, edité pedacitos de otras cosas que funcionaban, o puedo mostrar, o puedo grabar una escena, como para entender, no sé, cómo me relaciono con los niños, cómo es el juego con los niños, algo, un pedacito como material de investigación, que de ningún modo es como yo después voy a filmar, porque hoy no tengo la plata, pero que descubre un poquito el realizador. Para mí es como importante también esa pequeña presentación. Bueno, vamos a ver los 12 ejemplos de las propuestas. Acá. Yo creo que no las vamos a leer completísimas, pero vamos a ir pasándolas. Este es el cordobazo. Por ejemplo, acá, lo que les decía antes, está el desarrollo de la estructura narrativa y la propuesta estética, porque no se contaba antes, entonces se plantea acá. Bueno, lo primero que hay es una introducción, explica acá, ese no se trata de una descripción cronológica, sino que va contando un poco cómo se va a narrar esa historia. Bueno, ahí avanzo respecto a eso. Fíjense que el texto es poco, en general para mí, coincido con Roberto, el texto no tiene que ser mucho, pero la referencia tampoco. Ahí, por ejemplo, yo en particular lo que hago es siempre mostrar alguna foto de la referencia, aunque después muestre un link. Yo en general, si no tienen tiempo, si justo en ese momento no tuvieron internet, si lo que sea, yo muestro los fotogramas que para mí son importantes, y siempre explico qué es lo que tienen que ver de esa referencia. El gran problema para mí con la referencia es que uno puede plantear una referencia de luz, damos play y no sé, tengo 5 planos de drones y yo después no tengo plata para hacer drones, y entonces el jurado dijo, ay, qué lindo los drones. No, pero este era de luz, solo mirá la luz, ¿no? Bueno, para mí es importante siempre ser como muy claro qué tenés que ver. En este ejemplo, mira tal cosa específicamente, porque eso es lo que te quiero mostrar. Digamos, yo estoy hablando con comunicadores audiovisuales, con lo cual saben ver de ese modo, pero yo se los tengo que decir. Entonces, en general, acá dice, por ejemplo, ver referencias generales de estilo, tiempo. Este es como el espíritu que yo les decía antes. Nosotros acá en el espíritu tomamos 3 películas, que es una de Pina Bausch, de Wim Wenders, One of Us, que es un documental de Netflix, y Visage Village, que es de Agnès Varda. Ahí están los 3 links, pero dice que veas específicamente qué de cada uno de esos links. ¿Tá? Acá explica el detonante que yo les conté, que es Inés viendo la fotografía, encontrando y descubriendo ese negativo. Para mí el detonante es importante que sepan cómo lo voy a contar, porque es muy importante. Entonces, por eso planteo también un ejemplo de ese detonante, cómo pienso contar ese detonante. Bueno, acá hablo un poco de un objeto, que es la fotografía. La fotografía es el eje de este proyecto. Entonces, muestro algunos ejemplos que me parecen a mí interesantes de fotografías.
Después hablo de la banda sonora. Acá hablo, por ejemplo, del silencio, porque me pareció un elemento muy importante. Este documental tiene un tempo muy tranquilo, muy pausado, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de estas mujeres que están vivas y que van a volver a recorrer ciertos espacios, espacios que fueron dolorosos, espacios que fueron muy movilizantes. Entonces me parecía a mí muy importante que ese tempo sea un tempo tranquilo, relajado, que respete esos momentos de reflexión. Entonces, con la banda sonora quería trabajarlo del mismo modo. Ahí de nuevo, ver las referencias. Después pasamos a la propuesta de iluminación. En iluminación, si nosotros tenemos, por ejemplo, dos cuestiones muy particulares, es decir, bueno, el documental va a ser de entrevistas y va a ser de secuencias de acción, no sé, vamos a recorrer los espacios que las mujeres recorrieron, no sé, fábricas, o no sé, o calles, y entrevistas. Bueno, para mí hay que dividirlo en esas dos grandes secuencias, en esos dos grandes momentos, cómo van a ser las entrevistas y cómo va a ser la secuencia o el espacio narrativo o lo que fuere, ¿no? Según cada caso, pero que quede claro que si tengo dos momentos muy diferentes, probablemente la luz, la iluminación, la propuesta lumínica sea también muy diferente. ¿Ah? ¿Cómo es la propuesta de cámara? Siempre que presento la propuesta de luz voy a presentar la propuesta de cámara y algunas referencias. Acá están también, de nuevo, con la foto y con el link. Siempre de ese modo. Muchas veces lo que hago es armar una carpetita en Drive o trabajar en YouTube y que puedan abrir simplemente recortes, o que puedan abrir justo en el tiempo que yo planteo, porque de nuevo, si yo quiero que veas un ejemplo en el minuto 3:22, es importante que se abra en ese momento. De nuevo, no pienso que no tengo que hacer perderle tiempo al jurado, que rápidamente tiene que abrir lo que yo le planteo, tenemos que ir al hueso de eso, no se tienen que entretener con otras cosas, no se tiene que ilusionar con otras cosas que yo después no puedo pagar ni puedo hacer. Tenemos que ser como lo más concretos posible. Entonces, si por ahí conviene hacer eso. Bueno, acá hay unos ejemplos de trabajo con el espacio, que me parece importante. Como vamos a recorrer espacios tan grandes, y vamos a llevar a esas mujeres a ver esos espacios hoy, me parece importante el tratamiento de lo escenográfico respecto a lo conceptual, ¿no? Finalmente, cómo vamos a trabajar el montaje y las referencias, que son dos. Y después trabajamos, yo siempre hago el planteo del pack gráfico. El pack gráfico yo en general lo que hago es pedirle a algún diseñador o a alguna persona que haga gráfica en movimiento, si quiere sumarse al proyecto, obviamente que si el proyecto sale ganador, esa persona va a hacer la gráfica, el paquete gráfico, y lo que suelo pedirle es algún tipo de logo, no digo un logo, pero sí una impronta, para que después esa carpeta, como decía Roberto, tenga una unidad. Esa carpeta yo imagino como muchas carpetas puestas así en una gran oficina y que vos digas, la estudié de ingeniería es esa, ¿viste? Porque me acuerdo del logo. Que era negro con blanco, que era no sé, la del Córdoba, ¿se vieron? Me parece importante que tenga una imagen. Obviamente esa imagen después no va a ser la imagen final, porque todavía no le pagué a nadie, pero bueno, pero por lo menos el diseñador invirtió su tiempo, pero si después el proyecto sale, va a tener ese proyecto, y para mí la carpeta ya va teniendo una imagen. ¿No? Pero va teniendo una imagen que ya es sobre ingeniería, ¿no? Entonces, ahí trabajo todo lo que es el pack gráfico. Bueno, estudié ingeniería, es un proyecto completamente diferente, entonces planteo la propuesta estética y narrativa, hablo de la estética del videojuego, acá es muy importante la estética del videojuego, la idea del usuario, y no solamente del espectador, sino también de un usuario. Acá hago algo que no suelo hacer, que es referenciar al grupo de trabajo. Acá lo que explico es que nosotros, antes de hacer esto, habíamos hecho otro proyecto educativo en 360. Entonces pongo ahí un par de fotos, porque un poco también para decirles esto que planteamos antes de, bueno, qué sé yo, si tenés 10 proyectos de realidad virtual, bueno, yo te cuento que vengo haciendo esto, o que vengo trabajando con un equipo que venimos haciendo esto. Entonces, un poco por eso está, y ahí están esos videos que se trabajaron antes. Ahí explico un poco el tema de género, porque estamos trabajando documental y ficción, entonces queríamos explicar esto, y ponemos algunas referencias, bueno, de la National Film Board, que es un proyecto en 360.
Bueno, este proyecto en donde los personajes van cambiando de escenarios y yo puedo ir trabajando esta realidad 360 en esos diferentes escenarios. Algunas referencias de videojuegos, porque la idea de usuario es bien importante, y la idea de nosotros acá ganamos para hacer el desarrollo, es decir, para hacer la carpeta, que ahora se las voy a mostrar rápidamente, y para hacer el tráiler. Entonces, bueno, ese tráiler obviamente no tengo la plata para hacerlo interactivo, ¿no? Porque eso ahí ya tengo que contratar un montón de gente más, pero sí, en el mismo tráiler, que después les voy a dejar el link si lo quieren ver, en el mismo tráiler está la idea de que puedo ir eligiendo, opción A, opción B, qué puedo ir haciendo, y los diferentes finales que pueden ir teniendo esas historias. Entonces, bueno, ahí está un poco la lógica y la idea de videojuego. Yo, si quieren, ya para terminar, les muestro, bueno, ahí está el link, y esta presentación la tiene Ale, así que después si quieren verlo. Pero para terminar les quiero mostrar cómo quedó esta carpeta, digamos, que por ahí sirve, digo, como un ejemplo de cómo esto, ¿no? La idea del logo, la presentación, una sinopsis que sea breve, con la fotografía, ya siguiendo una estética, ahí está el link donde se puede ver. Bueno, acá descripción de la experiencia del universo narrativo, el público al que está dirigido, las estrategias de difusión o el foco pedagógico, y bueno, cuáles son los antecedentes del proyecto, que acá está el proyecto de estudio de ingeniería, que es la web, quiénes somos, el equipo, y acá se plantea, bueno, cuál es la serie, ¿no? con el problema, las posibles soluciones y el cierre, los asesores de contenido, que es muy importante que estén acá, porque son ingenieros reconocidos que funcionan eso como asesores de contenido, contenidistas, le diría que no lo encuentro. Y el eje temático, ya acá sabemos perfectamente, que eso no lo sabemos cuando presentamos, desarrollamos 8 capítulos, ¿no? La sinopsis, paso rápido, ¿no? La sinopsis de esos 8 capítulos. Entonces ahí está, bueno, y después entra lo que es plan y diseño de producción, lo paso rápido porque ustedes ya van a tener otras charlas sobre eso, pero bueno, ahí está como la carpeta más o menos terminada. Bueno, me apuré al final porque creo que estamos medio tarde de tiempo. No, estamos, Espero que pero les haya súper servido. bien. Quedan unos pocos minutos, pero fantástico, Luciana, lo tuyo. Muchísimas gracias. Si les parece, Robert, Luciana, quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para un par de preguntas que fueran surgiendo. Algunas ya están contestadas en la misma presentación, pero está bueno que las tengamos en cuenta también. Nos preguntan acá sobre la extensión de los documentos, digamos. ¿Cuánto en realidad nos tendría que ocupar en el proyecto en general una carta de intención, una propuesta estética, una carta de motivación? ¿Cómo lo ven a eso? No sé Como quién. quieras. Como Bueno, quieran, Robert, ¿querés? O los dos, digamos. la extensión de la propuesta estética en la convocatoria está determinado extensión máxima en algunas de las bases, así que depende de una de las bases. No obstante, si no lo estuviera, yo creo que más de 2 páginas de propuesta estética, y depende, digamos, por supuesto hay proyectos que pueden llevar mucho más, pero no mucho más, que pueden llevar un poco más, pero no mucho más, ¿no? 2, 3 páginas, eso está bien, ¿no? Tampoco puede ser media página o un cuarto de página, porque si es demasiado corto, una propuesta estética, si no llega a una página, realmente da una sensación de que hace agua el proyecto, que hay pocas cosas definidas. Con respecto a una carta de motivación, es una carta de una página también. Eso me parece que es razonable. No sé, Luciana. Sí, coincido totalmente. De última, si hay cuestiones que no saben por ahí, por ejemplo, que les queda como en el tintero, que quisieran explicar un poco más, o que ustedes las tienen trabajadas por algo, pueden ponerlo al final en los anexos como material de investigación, pero no dentro de la carpeta principal. Para mí, tal cual, más de 3 páginas, imposible una propuesta estética. Por supuesto, depende si es un cortometraje de ficción o si es un largometraje de ficción, digamos, documental. Pero, y sí, la motivación, más de una página, no, me parece que es muchísimo. Bien. Y una última pregunta, acá muy específica en cuanto al diseño, pero puede estar bueno considerarlo. Dice diseño de carpeta. Dice, ¿cómo siente o sentiría un jurado la disposición de una presentación apaisada al momento de la lectura del guión y de la carpeta?
influirá, digamos, la presentación? ¿Tiene que ver? ¿Cómo lo han visto ustedes al momento de Te digo, elaborar y de leer? mi opinión personal sería mucho de armar una presentación, una carpeta paisada, porque está casi estandarizado que las carpetas son verticales cuando son carpetas físicas. Pero ahora que estamos en la era de la virtualidad, a partir de la pandemia, todo ha cambiado. Entonces ahora ya ni siquiera hay que preguntarse, incluso digo, la pregunta me resulta eh, atemporal. Tengo que pensar cuál sería el mejor diseño para leer en una computadora. Ni apaisado ni puedo armar ese archivo que sea fácil de leer en una compu o en una tablet o en un teléfono, porque a veces el jurado se va a la cama y sigue leyendo y tirado en la cama con el celular. Entonces, tendríamos que empezar a pensar y a proponernos nuevos diseños. Es decir, ya podemos hoy por hoy romper y olvidarnos del diseño tradicional A4. Y bueno, hay que ser creativos. Lo que pasa es que corremos un riesgo. Si yo no puedo diseñar carpeta que sea fácil y cómoda para leer, van a pensar que tampoco puedo hacer una película. Exacto. Bueno, Sí, muchísimas gracias. yo ahí por ahí tendría también, yo me acuerdo o a no ser que vayas, por ejemplo, a un mercado audiovisual, ya ahí cambia, si vos vas a proponer o vas a presentar tu proyecto en otro lado, para mí sí puede ser como bien creativo de dónde llevar, no sé, a veces llevan un pin para que la gente se encuentre con los pin con el proyecto, o llevas el proyecto adentro de algo, o qué le dejas, pero eso me parece que no es para estas instancias, digamos, eso me parece que puede funcionar para un mercado. Si vos estás presentando tu proyecto en un mercado, bueno, tal vez puede ser como bien creativo de cómo dejarle al otro un algo, esto que yo decía, ¿no? Estar con todos los proyectos en la cabeza o en el escritorio de la compu, como dice Roberto, que te quede la idea del logo, para mí es importante eso, que te quede la idea, que te quede una imagen, que no sea un nombre, que te quede a vos también una imagen, en el escritorio de la compu, en la tablet o en una mesa, es lo mismo. Una cosa que para mí sí es importante tener en cuenta es qué pasa si el jurado se queda sin internet. O sea, ¿qué pasa si el tipo está leyendo y justo no tiene internet en su casa? Se pierde todas las referencias, estoy al horno. Entonces yo ahí, por eso yo digo lo de las fotitos. A mí me cargan mis compañeros porque dicen que soy vieja, que pongo las fotitos, pero para mí es importante, porque si el tipo se quedó justo sin internet, y ustedes saben que nos pasa, ¿viste? Sucede que a veces te quedas sin internet, qué sé yo, y no podés ver y te perdiste toda esa referencia. Entonces, para mí también en lo escrito tiene que estar, en el mismo PDF o como le llegue el jurado, también tiene que estar ese proyecto. Bien. Y otra pregunta que tiene que ver también con la extensión, dice, perdón si es redundante, no, no hay problema, es de Lucía la pregunta. En cuanto a criterios por área, seguramente lo que es montaje, fotografía, sonido y demás, ¿cuál sería el límite de longitud? Yo pienso que si vos podés armar claramente la propuesta estética, no te están pidiendo criterios que desarrolles criterios de cada una de las áreas, porque los criterios por área, cómo hace el director de esa o el jefe de esa área, la cabeza de área, para llevar adelante la visión del director. Y lo que están pidiendo es propuesta estética, que es la visión general del director. Tratar de no extender demasiado texto positivo y redundante, ¿no? Hay que tratar de resolverlo dentro de la propuesta, o si yo quiero, puedo estructurar la propuesta poniendo eso, dividiéndola en subtítulos, pero hay que tener cuidado que la estructura de esa propuesta quede razonable, porque si después pongo propuesta de fotografía y desarrollo 3/4 de página y después digo montaje y pongo solamente un renglón, va a parecer que hay una diferencia de elaboración. Entonces, a veces conviene trabajarlo en un solo, en una sola unidad, y hablar de todos los elementos en ese desarrollo conceptual de lo estético, ¿no? Eh, Bien. Vamos a entrar a hacer detalles, me parece puede aportar, pero a veces eh, puede jugarnos una trampa, Luciana. Sí, y yo vuelvo a lo que dijo Roberto, Sarasa, sacamos el charango, no, eso pónganse en el lugar de un jurado, eso me aburre, uno se da cuenta, chicos, en 2 párrafos cuando alguien me está metiendo palabras porque no sabe qué poner. Para mí eso,
aburre. Si yo fuera un jurado, eso me aburre muchísimo. Concretamente, ¿qué te quiero decir? ¿Qué quiero que mires? Para que vos entiendas qué es lo que yo estoy imaginando. Nada más. Para mí todo lo demás, lejos de que uno diga, oh, mírate una carpeta enorme, lo que hace es alejarme a mí de la idea de leer. Y cada vez más, porque cada vez nos cuesta más leer. Entonces, cada vez más tenemos que ser como bien concretos en qué es lo que queremos mostrarte y qué es lo que queremos contarte. Para mí todo el alargue, todo eso demás es contraproducente, totalmente. Buenísimo. Una pregunta de Juan acá con respecto a la presentación. Dice, ¿se puede poner la imagen de una película como portada que represente la temática del largo, teniendo en cuenta que por ahí en estas primeras etapas no se puede pagar a un diseñador gráfico? Qué pregunta complicada. Yo ahí apelaría a que convenzas a un diseñador gráfico. Yo jamás le pagué a un diseñador gráfico para una presentación. Yo lo convencí que este proyecto es fantástico, que este proyecto está buenísimo y que si esto sale, lo vamos a hacer. Digamos, yo iría por ese lado. ¿Qué te pasa a veces? Te pasa que el tipo dice, sí, me encanta, pero no tengo tiempo. Eso puede pasar también, pero a mí me parece que mucho es convencer. O sea, yo no trabajo con un equipo de diseñadores. Es que en cada proyecto trato de convencer al otro bueno, que ponga su tiempo. Mira, a veces me ha pasado que no me gusta, que el diseñador te presenta algo que para mí es horrible y no funciona con lo que yo imaginé. Y es un problema porque estoy en aprietos, porque no puedo pedirle cambios, porque está trabajando gratis y no me gusta y no es lo que yo imagino. Bueno, tenés que ver a ver cómo hacer para que entre eso y a veces tomas un pedacito de eso que te propuso y es una síntesis de tu proyecto. Bueno, es complejo porque no es como, no es el producto final, no tenés la plata y una imagen para mí tenés que generar. Pero yo trabajaría en convencer. Lo mismo las cartas de intención, lo mismo, no sé, los actores, lo mismo. Para mí desde ese lugar vos puedes plantear equipos técnicos, por ejemplo, para mí es muy importante qué equipo técnico planteas, que ese equipo técnico sea muy bueno y que vaya a colaborar y engrandecer ese proyecto. Bueno, pero eso es hablar con cada uno, realmente que esas personas quieran formar parte de este proyecto. Para mí es un trabajo de hormiga del productor y del director, depende de cada caso, que me parece importante que se haga. Perfecto, buenísimo. Y a modo de síntesis de todo lo bueno que nos expresaron Luciana y Roberto, recuerden que esta carpeta, esta carta de intención, la propuesta estética, en un punto tiene que ver con contar por qué quieren hacer algo, por qué ustedes son los indicados para hacerlo, y no decir nada que después no puedan hacer. Eso es súper importante, no ponerse a divagar y decir algo que después no van a poder complementarlo, porque ahí se les va a venir la noche en el caso de ganarlo. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias, Luciana, muchísimas gracias a todos y a todas quienes han estado siguiéndonos. Ceci, te dejamos para cerrar. Sí, bueno, gracias Luciana, gracias Roberto, lo mismo bueno, que expresé a los docentes anteriores. Bueno, muy claro, muy conciso, la verdad que excelente. Hoy estuvimos perfecto con los tiempos, ni que lo hubiésemos calculado, ¿no, Mariana? Súper bien. Ni que fuéramos productores. Ni que es cierto, ¿no? Ni que trabajáramos de esto. Bueno, ustedes. Bueno, no me queda más que agradecerle a los docentes, Alejandro, gracias por estar acá acompañándome, y agradecerle a todos los que participaron, invitarlos por supuesto para mañana, que mañana tendremos el último módulo, ya cerraremos con este módulo la capacitación propuesta. El día de mañana vamos a estar con Daniel Isuardi, que me va a reemplazar como anfitrión. Como moderadora va a estar Débora Velasco, de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente va a estar Julieta Zucani, mi compañerita Julieta, que es la coordinadora del área de concursos del Polo Audiovisual. Y como invitada va a estar Lucía Frau. Igualmente yo voy a estar acompañando, por supuesto, a mis compañeros, y vamos a estar respondiendo a todas las dudas y todas las consultas que tengan respecto a la presentación de carpeta, al armado de la carpeta, a la documentación que tienen que presentar, sobre todo en la parte legal. Vamos a tener también la presencia de la doctora Vicky Wester, que es abogada del área de legales de la Agencia Córdoba Cultura, que nos va a dar una mano en responder todas las dudas que haya con relación a la documentación, con relación a los derechos, etc. Así que bueno, no me resta más que agradecerles la presencia, y los
esperamos mañana por este mismo canal y a la misma hora, y al mismo canal. Hasta mañana, muchas Gracias. gracias. Nos vemos, Gracias. buenas noches. Gracias. Muy bien. Saludos, Roberto, Cecilia, Juliana, Luciana, Alejandro, todos. Gracias, Chao, Alfredo. Alfredo, gracias, un gusto Chao, Alfredo. tenerte. Gracias, Luciana, Gracias. Roberto, Mariana, Alejandro, Meli, gracias también. Ah, Meli también.